Bienvenidos a este espacio de calma y serenidad, donde te invito a dejar atrás el ruido del día y sumergirte en un lugar de descanso profundo. Soy Diego y este es un momento solo para ti, un momento para relajarte, liberar tus pensamientos y dejar que la tranquilidad te envuelva. Hoy, te llevaré a través de una historia llena de magia y misterio, un relato que te llevará por paisajes encantados y secretos ocultos. La historia comienza en un lugar silencioso y mágico, donde los sonidos de la naturaleza se convierten en los protagonistas y la tranquilidad se convierte en un refugio. Con cada detalle, serás transportado a un entorno donde la paz y la reflexión caminan de la mano, ayudándote a desconectarte y reconectarte con lo que realmente importa. Entonces, respira profundamente, cierra los ojos si lo deseas, y permítete ser llevado por esta historia que, sin duda, traerá un poco de serenidad a tu corazón. Comencemos. En un pequeño pueblo rodeado por la inmensidad verde de campos ondulantes y montañas distantes, existía un árbol que se consideraba sagrado, un árbol tan antiguo que sus raíces parecían tocar las profundidades de la tierra. Se alzaba solitario en el centro de un claro, rodeado por una serenidad que parecía pertenecer a otro tiempo, como si el mismo universo hubiera elegido ese lugar para guardar un secreto precioso. El árbol, con su tronco inmenso y cubierto de musgo, tenía un color profundo y suave, como el tono de la tierra después de una lluvia de verano. Sus hojas, grandes y brillantes, cambiaban de color conforme el viento las tocaba, a veces se volvían doradas, otras veces adquirían un verde vibrante, pero siempre emitían un resplandor suave que iluminaba el claro con un tono mágico. Cada hoja parecía danzar al ritmo del viento, creando una sinfonía silenciosa que calmaba cualquier alma cansada. La historia que los aldeanos contaban hablaba de una flor misteriosa que crecía en el corazón del árbol, la flor de la serenidad. Decían que la flor florecería solo una vez cada 10 años, como si el tiempo necesitara desacelerarse para que la flor pudiera abrirse en todo su esplendor. Y cuando eso ocurriera, su fragancia se esparciría por todo el pueblo, envuelta en un aura de paz. Quien respirara su perfume sentiría su corazón calentarse y sus angustias disolverse como la niebla de la mañana. La leyenda también decía que, al acercarse al árbol, las preocupaciones del mundo moderno desaparecían, como si el simple acto de entrar en ese espacio mágico fuera suficiente para borrar las aflicciones de la vida cotidiana. El aire allí siempre era fresco, con una suave brisa que acariciaba la piel, como si el viento trajera consigo una promesa de descanso. El sonido de los pájaros, que cantaban entre las ramas del árbol, no era solo una melodía, sino una comunicación con el alma, algo profundo y envolvente, capaz de calmar el corazón de quien lo escuchara. El claro alrededor del árbol era un pequeño refugio de la naturaleza, con césped verde y suave que parecía acoger a quien se acercara. El suelo era fértil, cubierto de pequeñas flores silvestres de colores delicados, como azul, lavanda y blanco. Las piedras alrededor del árbol, algunas grandes, otras pequeñas, estaban cubiertas de musgo, y cada una de ellas tenía un tono diferente, reflejando la luz del sol que se filtraba entre las hojas del árbol, creando un juego de sombras y luces que traía una sensación de tranquilidad inmensa. Los aldeanos, que pasaban por allí todos los días, hablaban del árbol con un respeto silencioso, como si supieran que allí se guardaba algo precioso. Pero, al mismo tiempo, sentían una sensación de seguridad y confort, como si el árbol los estuviera protegiendo de todo lo que fuera agitado y turbulento en el mundo exterior. En ese espacio, todo parecía estar en perfecta armonía. La naturaleza, el viento, la luz, los sonidos, todo parecía conspirar para crear un ambiente de pura serenidad. Y quien allí entraba, aunque fuera por un breve momento, se sentía parte de ese equilibrio, como si su alma se reconectara con el mundo natural, donde el tiempo no corría tan rápido y las preocupaciones no tenían el poder de afectar la paz. Este árbol, con su aroma dulce y suave, su presencia imponente y silenciosa, era el guardián de una leyenda antigua, y aquellos que pasaban por allí sabían que, una vez la flor de la serenidad floreciera, el mundo a su alrededor se volvería un poco más tranquilo, un poco más suave. Lo que quedaba era esperar, porque el tiempo de florecer de la flor de la serenidad llegaría, pero nadie sabía exactamente cuándo. Y quizás eso era lo más mágico de todo, la flor solo aparecería cuando el momento fuera perfecto,
como si fuera parte de un plan mayor, que solo el universo comprendía. Lina era una joven de cabello castaño oscuro y ondulado que caía suavemente sobre sus hombros, como las olas tranquilas de un río. Sus ojos, de un tono profundo de verde, llevaban una curiosidad calma y una cierta melancolía que la acompañaban desde la infancia. Vivía en un pueblo distante, donde las casas eran sencillas y el ritmo de la vida era dictado por las estaciones y los sonidos de la naturaleza. Las personas del pueblo tenían una forma de vivir tranquila y serena, pero algo dentro de Lina siempre le hacía sentir que había más para el mundo de lo que podía ver a su alrededor. Desde niña, había oído hablar de la flor de la serenidad. Era una historia contada en susurros, en noches de invierno, cuando la nieve cubría la tierra y el viento cortaba el silencio de la noche. Siempre creyó que esa flor tenía el poder de calmar el alma y traer paz a los corazones inquietos. Pero también sabía que, para encontrarla, se necesitaba más que solo desearla. Era necesario coraje, paciencia, y sobre todo, estar dispuesto a escuchar los susurros de la naturaleza y del corazón. En un día claro de otoño, Lina decidió que era hora de partir. Empacó su mochila con lo mínimo necesario, una capa cálida, una cantimplora de agua fresca y un pedazo de pan, y comenzó su viaje. El camino, que serpenteaba entre bosques densos y montañas cubiertas de árboles de hojas doradas y rojas, parecía interminable. El aire estaba fresco, con una ligera brisa que acariciaba su rostro y le hacía sentir una paz instantánea, como si el viento mismo le dijera que estaba en el camino correcto. La naturaleza a su alrededor parecía estar en sintonía con sus sentimientos. El suelo bajo sus pies estaba cubierto de hojas secas que, al ser pisadas, liberaban un sonido suave, casi como un suspiro. Con cada paso, Lina se sentía más conectada con el mundo a su alrededor. El olor de la tierra mojada, mezclado con el perfume de los árboles y las flores silvestres, traía una sensación de familiaridad y acogida, como si el mismo bosque la estuviera recibiendo en sus brazos. El cielo, de un azul profundo, se extendía como una tela infinita sobre su cabeza, y el sonido de los pájaros, que volaban entre las ramas de los árboles, era como una melodía suave que la acompañaba en su viaje. Los pájaros cantaban en una armonía que parecía comunicar algo profundo, un mensaje de tranquilidad que hacía que el corazón de Lina latiera más lento y con más serenidad. A medida que avanzaba, Lina sentía la energía de la naturaleza a su alrededor, y sus preocupaciones comenzaban a disiparse. El mundo parecía más simple allí, más tranquilo, y ella se sentía más serena con cada paso. El viento la mecía suavemente, y el aroma de los árboles, mezclado con el perfume de las flores silvestres, llenaba el aire con una sensación reconfortante. Miraba al horizonte, donde las montañas se erguían majestuosas, y sentía que, de alguna manera, el viaje ya la estaba transformando. Había algo mágico en ese camino, algo que no podía explicar, pero que la hacía sentirse en paz consigo misma. El sonido del arroyo que fluía junto al camino parecía susurrar secretos antiguos, mientras las hojas de los árboles bailaban suavemente al ritmo del viento, como si la invitaran a seguir. El silencio a su alrededor era profundo, pero reconfortante, y Lina se sentía en sintonía con el mundo natural, como si nada más importara más allá de ese momento de pura serenidad. Finalmente, después de días de viaje, Lina llegó al claro donde el gran árbol se alzaba, imponente y sereno. La visión del árbol, con sus hojas doradas y su presencia majestuosa, la dejó sin palabras. El lugar parecía intacto, como si el tiempo allí no tuviera el poder de acelerarse, y Lina sintió una profunda sensación de paz al acercarse al árbol. El aroma de las flores silvestres se mezclaba con el perfume dulce de la flor de la serenidad, creando una atmósfera mágica y acogedora. Lina se sentó bajo la sombra del árbol, sintiendo el frescor de la brisa en su rostro y el suave sonido del viento que pasaba entre las hojas. El corazón de Lina, que antes estaba agitado y lleno de dudas, ahora estaba tranquilo. Cerró los ojos y, por un momento, se entregó completamente al silencio, permitiendo que la tranquilidad de la naturaleza envolviera su alma. Entonces, sintió que su viaje no había sido solo una búsqueda externa, sino un viaje interno de descubrimiento y paz. Mientras Lina descansaba bajo la sombra acogedora del árbol,
una sensación de suavidad y calma la envolvía, como si la propia naturaleza estuviera acariciando su cuerpo y alma. El silencio a su alrededor era casi palpable, interrumpido solo por el susurro del viento entre las hojas y el canto lejano de un ruiseñor. La brisa fresca traía consigo el aroma de las flores silvestres y de la tierra húmeda, mezclado con el suave y dulce perfume que emanaba de la flor de la serenidad, que comenzaba a abrirse lentamente. Cada pétalo parecía brillar como si estuviera hecho de cristal, y su aroma dulce, casi etéreo, envolvía a Lina de manera suave, casi hipnotizante. Se levantó, sus pies tocando el suelo suave y cubierto de musgo. El suelo parecía absorber cada paso, como si quisiera darle la sensación de estar flotando. Lina caminó lentamente hacia el centro del claro, donde el árbol se alzaba majestuoso, con su tronco vasto y cubierto de musgo, como una guardiana silenciosa de esa tierra. El tronco parecía tener siglos de historia, sus raíces profundas extendiéndose como brazos acogedores, asegurando que todo a su alrededor estuviera protegido. Al acercarse al árbol, Lina sintió un leve temblor en la tierra bajo sus pies. No era un temblor de miedo o peligro, sino algo más profundo, algo que parecía venir de la esencia misma del árbol, como si se estuviera comunicando con el corazón de Lina. Extendió la mano, y el toque en el tronco fue como un abrazo silencioso de la naturaleza. El contacto con la corteza del árbol era frío y, al mismo tiempo, reconfortante. Cada ondulación y marca en la madera contaba una historia que Lina sintió profundamente en su ser. Era como si, a través de ese toque, estuviera conectándose con algo mucho más grande que ella misma. El aire alrededor del árbol era especial, cargado de una energía casi tangible. La brisa, que antes era suave, ahora parecía más intensa, como si el árbol estuviera invitando a Lina a respirar profundamente, absorbiendo su energía. El olor de las flores alrededor del claro estaba más fuerte, y el perfume dulce de la flor de la serenidad, ahora completamente abierta, llenaba el aire, llevando a Lina a sentir una paz profunda que nunca antes había experimentado. La luz del sol, filtrada por las hojas del árbol, creaba un juego de sombras y luces en el suelo, como si la propia naturaleza estuviera pintando un cuadro mágico a su alrededor. Lina se acostó sobre el césped suave, dejándose envolver por la serenidad del momento. El sonido del viento, mezclado con el canto de los pájaros y el susurro de las hojas, creaba una melodía suave y reconfortante. Con cada respiración, sentía su cuerpo relajarse más y más, sus músculos soltándose, su corazón desacelerando. El tiempo parecía extenderse infinitamente, y, por un momento, Lina olvidó todo lo que estaba fuera de ese espacio mágico. Fue en ese momento de paz e introspección que Lina se dio cuenta de que el árbol no era solo un árbol. Era un ser vivo, una guardiana de la serenidad, que con su presencia imponente y silenciosa, traía consigo una energía única y curativa. Lina sintió una conexión profunda con ese árbol, como si ella fuera parte de él, y él parte de ella. La sensación de pertenencia, de estar finalmente en el lugar correcto, invadió su ser. El árbol, con sus raíces firmemente ancladas en la tierra y sus hojas acariciadas por el viento, parecía ser la representación perfecta de la paz interior que Lina tanto había buscado. Cerró los ojos por un instante, dejándose absorber completamente por la tranquilidad que ese espacio proporcionaba. Cuando los abrió nuevamente, se dio cuenta de que la flor de la serenidad estaba más brillante que nunca, su color aún más intenso, como si respondiera a la energía que Lina había transmitido al tocarla. Era como si el árbol y la flor estuvieran esperando por ella, como si la conexión entre los dos mundos, el suyo y el de la naturaleza, finalmente hubiera sido sellada. Lo que Lina sintió en ese momento fue indescriptible. Era como si todas sus ansiedades y preocupaciones se hubieran disipado, como si el mismo acto de estar allí, en ese lugar mágico, fuera la respuesta a todas las preguntas que llevaba en su corazón. Supo, entonces, que había encontrado algo raro y precioso, algo que no podría explicarse con palabras, pero que quedaría guardado en su memoria y alma para siempre. La luz de la tarde comenzaba a suavizar, tiñendo el cielo con tonos suaves de naranja y dorado. El sonido del bosque era como una sinfonía tranquila, con los pájaros susurrando sus últimas melodías del día,
mientras el viento pasaba por las hojas de los árboles con un murmullo suave. Lina caminaba lentamente alrededor del claro, sus pies tocando el suelo suave y fresco, la hierba delicada enrollándose suavemente alrededor de sus tobillos. El olor de la tierra mojada, combinado con el perfume dulce de las flores silvestres, llenaba el aire, proporcionando una sensación de acogimiento y pertenencia. En el centro del claro, un lago cristalino reflejaba el cielo a su alrededor, como un espejo perfecto. El agua, calma y tranquila, parecía casi inmóvil, excepto por el leve movimiento de pequeños peces que nadaban lentamente en círculos. Lina se acercó a la orilla del lago, sintiendo la brisa refrescante que traía consigo el olor fresco del agua y del musgo que se acumulaba en las piedras alrededor. El sonido suave del agua tocando las orillas rocosas era relajante, creando una armonía natural que calmaba su corazón. Se agachó cerca del agua, admirando el reflejo del paisaje a su alrededor, como si la propia naturaleza se hubiera inclinado ante ella para mostrar su rostro más sereno. El árbol mágico, con su tronco imponente y raíces que parecían tocar el fondo del lago, se reflejaba en la superficie del agua, sus hojas ondulando suavemente como si estuvieran bailando al son del viento. Lina quedó hipnotizada por esta visión, como si el lago fuera una ventana a un mundo paralelo, un lugar donde todo era posible, donde la paz y la tranquilidad fluían libremente. El reflejo del árbol en el lago parecía casi etéreo, con los colores de las hojas adquiriendo matices dorados que se mezclaban con el azul suave del agua. La imagen era tan nítida, tan serena, que Lina se sintió como si estuviera dentro del propio reflejo, rodeada por la calma del entorno. Se tumbó en la orilla del lago, con los ojos cerrados por un momento, absorbiendo la serenidad de ese espacio mágico. El agua, ahora casi como un espejo pulido, parecía invitarla a sumergirse en un estado de tranquilidad profunda. Mientras se relajaba, el sonido suave del agua y el toque de la brisa sobre su piel la hacían sentirse cada vez más ligera, como si estuviera flotando. El sol, ahora bajo en el horizonte, bañaba el paisaje con una luz dorada y suave, tiñendo el agua con reflejos centelleantes. El sonido de las hojas del árbol a su alrededor parecía formar una melodía casi imperceptible, un susurro silencioso que se mezclaba con el murmullo del agua y el canto distante de un pájaro. Lina sintió como si estuviera en el centro de algo mucho mayor, una energía tranquila que fluía a través de la tierra, el agua, los árboles e incluso su propio cuerpo. Cada respiración era profunda y llena de paz, y se permitió sumergirse aún más en la serenidad del momento. El toque de la brisa en su rostro, la sensación del suelo suave bajo sus manos y el perfume de la tierra y las flores a su alrededor eran como una caricia suave, un recordatorio de que, en ese momento, no necesitaba nada más. Mientras el cielo se oscurecía, y las estrellas comenzaban a aparecer lentamente, Lina se levantó y echó un último vistazo al lago. La imagen del árbol reflejada en el agua parecía flotar, ahora más tranquila que nunca, y el sonido del viento parecía decirle que todo estaba bien. Sabía, en ese momento, que la paz que sentía allí era algo que podría llevar consigo para siempre, una sensación de equilibrio y armonía que la acompañaría en los días venideros. Lina, con el corazón ligero y el espíritu sereno, volvió lentamente al claro, sintiendo que ese momento había sido un regalo de la naturaleza, un recordatorio de que, a veces, el mayor refugio que se puede encontrar es el silencio y la belleza simple del mundo que nos rodea. La luna, ahora llena y radiante, bañaba el bosque con su luz plateada, creando sombras suaves entre los árboles y reflejando un brillo misterioso sobre el camino por donde Lina caminaba. El aire estaba fresco y limpio, y el sonido del viento en las copas de los árboles parecía susurrar secretos de otros tiempos. Lina sintió los pies descalzos tocando el suelo frío, la tierra humedecida por la reciente lluvia, dándole la sensación de estar conectada directamente con la naturaleza. Cada paso que daba hacía que las hojas secas bajo sus pies crujieran suavemente, como si el bosque se abriera ante ella, invitándola a explorar más. El olor de la madera húmeda, combinado con la frescura de la brisa, llenaba sus pulmones con una sensación de renovación, como si cada respiración la limpiara de cualquier preocupación. Los suaves sonidos de los grillos y el canto distante de un búho creaban una melodía natural, como si el bosque fuera un inmenso corazón palpitante lentamente, en sintonía con el mundo a su alrededor.
Mientras Lina avanzaba por el sendero, algo en el aire parecía cambiar. El silencio aumentaba, como si el propio bosque hubiera parado para observarla. A lo lejos, entre los árboles, Lina vio una figura surgir en la penumbra, un ser que parecía fusionarse con el propio entorno. El guardián del bosque, un ser antiguo y sereno, estaba parado a la orilla de un claro, con su figura cubierta por una capa hecha de musgo y hojas, que parecía haber crecido directamente de la tierra. No hablaba, pero su mirada profunda y acogedora transmitía una sensación de tranquilidad y sabiduría. El guardián del bosque parecía fusionarse con la naturaleza a su alrededor, sus ojos brillando como las estrellas que comenzaban a brillar sobre ellos. Sus pies, descalzos y cubiertos de hojas secas, se movían con una ligereza impresionante, como si flotara sobre el suelo. Lina sintió una ola de calma al verlo, como si su propio ser estuviera siendo tocado por una energía pura y natural. La energía del guardián parecía extenderse por el bosque, envolviendo todo a su alrededor. La luz de la luna reflejaba en las hojas húmedas, creando pequeños puntos de luz que parecían bailar entre los árboles, mientras el viento acariciaba suavemente la piel de Lina. El aroma de la tierra y las plantas silvestres llenaba el aire con una fragancia profunda y terrosa, mezclada con la frescura de la brisa que pasaba entre los árboles. Él no habló, pero su presencia era reconfortante, como si todo lo que Lina necesitara hacer en ese momento fuera solo sentir. El silencio entre ellos era cómodo, como un intercambio silencioso de energías, como si el bosque hubiera comenzado a comunicarse con Lina de una manera sutil y profunda. Cada respiración parecía más tranquila, cada latido de su corazón más lento y sereno. Lina se sintió envuelta por una paz que venía de un lugar más profundo, como si ese encuentro con el guardián fuera una verdadera conexión con la esencia de la naturaleza. El claro, iluminado por la luz suave de la luna, parecía un templo sagrado. Los árboles formaban un círculo perfecto, sus troncos gruesos y antiguos eran como guardianes silenciosos del bosque, mientras las hojas arriba temblaban suavemente con el viento, creando un sonido suave, casi musical. El guardián, con su presencia serena, parecía ser la personificación del propio bosque, su ser fusionado con el ciclo eterno de la naturaleza. El viento trajo consigo el dulce olor de las flores nocturnas, una fragancia suave que envolvía a Lina, como un abrazo acogedor, permitiéndole relajarse aún más. La sensación del entorno, la tranquilidad de todo a su alrededor, hacía que el tiempo pareciera desacelerarse. Lina sentía su mente calmarse, como si todos los pensamientos dispersos se conectaran con algo más grande, algo eterno. Sin una palabra, el guardián extendió su mano, invitando a Lina a acercarse. Ella, con una sensación de profunda paz, dio un paso al frente, sintiendo la suavidad del suelo bajo sus pies, el olor de la tierra fresca envolviéndola en un abrazo acogedor. Cuando sus ojos se encontraron, Lina supo que ese momento era especial, un encuentro silencioso entre ella y el corazón del bosque. Y, por un instante, la sensación de estar en armonía con todo a su alrededor fue tan fuerte que Lina cerró los ojos y se permitió simplemente existir en ese momento, sintiendo el latir suave de la tierra, el susurro de las hojas, el canto suave de los pájaros nocturnos, y la paz que emanaba del guardián. Todo parecía perfecto, y Lina supo que, en ese instante, estaba exactamente donde debía estar. La noche, ahora profundamente silenciosa, abrazaba el bosque con su tranquilidad infinita. La luna, aún alta en el cielo, proyectaba una luz suave que bañaba el claro con un resplandor plateado y acogedor. Las estrellas brillaban como pequeñas joyas esparcidas por la vastedad del cielo, sus luces reflejándose en el río cercano, creando una danza de puntos brillantes que se movían suavemente en el agua tranquila. El aire estaba fresco, con una leve brisa que acariciaba las hojas y hacía que el aroma de la tierra mojada y las flores silvestres se esparciera por la noche, llenando los pulmones de Lina con una sensación de pureza y calma. Se sentó sobre una piedra lisa y suave, su superficie fría, pero cómoda bajo el toque de sus manos. Los pies descalzos tocaban la hierba suave, y el suelo del claro, aún un poco húmedo de la lluvia que había caído más temprano, exhalaba un olor profundo y terroso, recordándole la fuerza de la naturaleza que siempre había estado a su alrededor. Cada respiración parecía más ligera,
más tranquila, como si con cada suspiro, se estuviera conectando más y más con ese entorno sereno. El sonido suave del río corriendo al fondo se mezclaba con el susurro de las hojas en los árboles, creando una melodía natural que calmaba el espíritu y convidaba a Lina a cerrar los ojos. Ella podía sentir la frescura de la brisa acariciando su piel, deslizándose por su rostro, como una caricia gentil de la propia noche. El sonido de las aguas corriendo suavemente entre las piedras traía una sensación de movimiento continuo, un recordatorio de la transformación constante de la naturaleza, que seguía su curso, como los cambios en la vida. Mientras se sentaba allí, en silencio, Lina se sentía sumergida en el momento. El peso de los pensamientos desaparecía a medida que la serenidad del bosque la envolvía por completo. Su corazón latía lentamente, sincronizado con el ritmo calmado de la naturaleza a su alrededor. Con cada respiración profunda, sentía su cuerpo más relajado, como si el peso del mundo estuviera gradualmente siendo retirado de sus hombros. No había prisa, no había preocupaciones, solo el suave presente, donde cada detalle parecía amplificado por la paz de ese lugar. La luz de la luna, suave y constante, iluminaba el claro, creando sombras suaves sobre los árboles y las rocas alrededor. Lina levantó los ojos hacia el cielo, maravillada por la inmensidad de las estrellas. Estaban tan brillantes, tan cercanas, como si quisieran contarle secretos antiguos, secretos que solo la noche podría revelar. Con cada mirada, sentía una conexión con el universo, como si fuera parte de algo mucho más grande y profundo. La brisa, ahora más fuerte, parecía transportar consigo el sonido distante de un búho cantando. El canto del ave resonaba en el silencio de la noche, agregando una melodía sutil y reconfortante al ambiente. Lina cerró los ojos nuevamente, permitiendo que el sonido la envolviera, y, por un momento, no sabía dónde terminaba su cuerpo y dónde comenzaba el sonido de las aves, la brisa, la tierra. Era como si todo se estuviera fusionando en una experiencia única y tranquila. Luego se recostó sobre la piedra, sintiendo su superficie fría contra sus espaldas, y respiró profundamente, sintiendo el aire fresco y limpio entrar en sus pulmones. Su cuerpo estaba relajado, ligero, como si hubiera dejado atrás todo el peso de las preocupaciones. En ese momento, todo parecía haberse alineado, la naturaleza, el cielo, el río, la brisa y ella, todos en perfecta armonía. La paz era completa, y Lina sintió una gratitud silenciosa por estar allí, bajo el cielo estrellado, rodeada por la sabiduría silenciosa del bosque. No necesitaba palabras, ni respuestas. La sensación de estar en el lugar exacto donde debía estar era reconfortante y profunda. Y mientras permanecía allí, bajo la suave luz de la luna y las estrellas brillando como testigos silenciosos, la tranquilidad se convirtió en un estado natural, un estado del ser. Hemos llegado al final de nuestra historia, querido oyente. Espero que el viaje de Lina por la tranquilidad de la naturaleza haya traído el descanso que tanto merecemos. Que la paz que envolvió cada paso de su viaje se extienda hasta ti, llenando tu corazón de serenidad y calma. Ahora, es momento de entregarse al confort de tu propio descanso. Deja que las sensaciones de tranquilidad y armonía se profundicen con cada respiración, preparando tu cuerpo y mente para una noche de sueño reparador. Que los sueños que vengan sean suaves, pacíficos y revitalizantes. Te agradezco enormemente por tu presencia aquí, y por permitir que esta historia te acompañara en otro momento de calma. Que tengas una noche de paz, donde tu cuerpo se relaje y tu mente encuentre el descanso que tanto necesita. Buenas noches, y que el mañana llegue trayendo nuevas oportunidades y serenidad. Hasta nuestro próximo encuentro.